que se formó el hueso, yo necesito que entre célula y célula se puedan comunicar. Tiene que haber comunicación entre las células. ¿Para qué? Para pasar nutrientes, para pasar oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, lo que sea que necesite. Tiene que haber comunicación celular. Lo que va a hacer la célula es deformarse. Su membrana plasmática, la parte de afuera, se empieza a deformar. ¿Ven? Que forma como unos bracitos. Y permite que se comunique célula con célula. Esto que tengo acá ya es matriz extracelular, de la célula que ya se formó, del calcio y las fibras de colágeno. Estos bracitos se llaman caniláculos. Así. Caniláculos. Esos caniláculos son bracitos que me permiten la comunicación entre las células para pasar nutrientes, oxígeno. Cuando llega a esta situación, acá, se llama osteocito. Osteohueso, cito, célula. Ya está. Terminó de formarse por completo el hueso. ¿Sí? ¿Quién va a tener más osteoblasto? ¿Los nenes o la gente grande? Los nenes están en pleno proceso de formación de hueso. ¿Sí? Entonces los niños tienen mayor cantidad de osteoblasto. Los viejitos ya forman cada vez más lento. Por otro lado tenemos otra célula totalmente aparte que se llama osteoclast. Esta célula se encarga de destruir el hueso. Más que de destruir, de quitar calcio del hueso para que ese calcio vaya a nuestro torrente sanguíneo y podamos hacer contracción muscular, la sinapsis cerebral, osteoclasto. Por eso no es que en realidad lo destruye, sino que hace un proceso de resorción. ¿Qué quiere decir? Que saca calcio y lo vuelve, lo manda al cuerpo para que lo utilice para algún proceso o algún proceso metabólico. ¿Va? Les doy un ejemplo para que vean lo que hace el osteoclasto. ¿Qué pasa si yo pongo un huevo en vinagre? ¿Qué le pasa a la cáscara? Se disuelve, se ablanda y lo puedo tirar y rebota como una pelota. ¿Por qué? Porque la cáscara del huevo, estoy muy disléxico. La cáscara del huevo está formada por fibras de colágeno y calcio. El vinagre tiene enzimas que van a disolver el calcio y van a dejar la fibra de colágeno. Por eso rebota, es tan flexible. Si agarran un huesito de pollo y lo meten en vinagre, van a ir a los días, van a agarrar el huesito del pollo y van a poder hacer esto. Lo van a poder doblar en toda su totalidad. ¿Por qué? Porque el vinagre va a sacar el calcio que tiene ese hueso, va a sacar la hidroxiapatita que tiene ese hueso, pero va a dejar las fibras de colágeno. Acá pasa lo mismo. El osteoclasto tiene enzimas muy parecidas al vinagre, que lo que hacen es se unen al hueso y van sacando calcio de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro cuerpo. Por ejemplo, una embarazada que está formando el parásito, el vampirito, que necesita mucho calcio, le va a sacar calcio a la mamá, esa embarazada va a tener muchos osteoclastos, porque va a estar sacando calcio de la mamá, por eso tiene que consumir mucho calcio. ¿Estamos? Y lo mismo pasa con los viejitos también tienen mucha cantidad de osteoclasto. Para poder seguir subsistiendo, se les tiene mucho osteoclasto y tienen que consumir mucho calcio porque no retienen tanto como cuando son jóvenes. ¿Hasta acá vamos? Va de vuelta. Tengo dos tipos de células, una que se va a dividir en tres, que se encarga de construir y la otra de destruir. La que construye pasa por tres etapas de acuerdo a su función. Tengo la osteogénica o la osteoprogenitora, que se va a encargar de que se active la parte del gen que dice que va a ser un hueso, la célula madre. La que dice vas a ser un hueso. El osteoblasto, que es la que se va a encargar de formar propiamente dicho el hueso. A partir de dos organelas, como el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, van a formar la matriz extracelular, que es la parte de afuera de la célula. Van a liberar hidroxiapatita, que es la parte que le da dureza, y las fibras de colágeno, que es la parte que le da elasticidad. Una vez que se terminó de formar eso, sí. ¿De qué viene la hidroxiapatita? Sí, la hidroxiapatita, me voy a adelantar. Acá. Esto es la matriz extracelular, lo que va a formar. El aparato de Golgi
va a liberar hidróxido de calcio, fosfato de calcio, sales, calcio, sodio, magnesio, fluoruro. Es todo lo que tiene nuestro hueso, todos los minerales. Obviamente mayormente calcio. Al conjunto de todos estos minerales se los llama hidroxiapatita. ¿Sí? Por eso no es calcio solo. Y a su vez, el retículo endoplasmático va a liberar fibras de colágeno que le otorgan flexibilidad y resistencia. Es lo mismo que apliqué antes, nada más que solamente una diapositiva de síntesis celular. ¿Sí? Dijimos, una vez que se formó el hueso, yo necesito que las células se comuniquen. Entonces la célula se va a deformar y va a formar una especie de bracitos para conectarse con la membrana plasmática de la otra célula. A esos bracitos los llamamos caniláculos. Ahí la célula está madura, que se llama osteocito. Y aparte tenemos otra célula que es el osteoclasto, que se encarga de la resorción, de absorber calcio, de quitar calcio de los huesos para distintos procesos metabólicos. ¿Vamos? ¿Se entendió? ¿Va? Entonces está bien si yo en el examen pongo que se recicla el calcio de los huesos. Sí, está muy bien. Muchas veces lo que suele pasar es que yo les pongo, no sé, el osteoclasto se encarga de, y ustedes me completan la oración, generalmente para este tipo de cosas, quitar calcio de los huesos, o, como decís vos, reciclar el calcio de los huesos. El osteocito es la célula madura del hueso. El osteoclasto es la que se encarga de formar la, no sé, la hidroxiapatita o la matriz extracelular. O sea, solo cortito, porque miran que hace cada mucho. Bien. Vamos a ver las dos formas en las que se forman los huesos. ¿Es complicado? Sí, al principio van a ver que es una pavada. En el examen les toca, la suerte les toca, que Dios los ayude, a uno le toca osificación intramembranosa y al otro le toca endocondral. ¿Por qué digo que sea lo que quiera la suerte de cada uno? La intramembranosa es más fácil que la endocondral. La endocondral es un poquito más clara. Así que al que le toque endocondral, osificación. Dice, la osificación es la formación del hueso a través de los osteoblastos. Se puede dar en dos procesos, intramembranoso o endocondral. Analicemos las palabras. Osificación intramembranosa. ¿Entre qué se da? Bien, a partir de una membrana. Empecemos por eso. Y la otra es endocondral. ¿Qué significaba condral, condrocito? Anótenlo si no lo tienen. Los condrocitos, ¿cito? ¿Qué significa en biología? Célula. Los condrocitos son las células de los cartílagos. Condrocitos, células que forman los cartílagos. Así como dijimos que el osteocito es la célula madura del hueso, el condrocito es la célula que forma los cartílagos. Y si me dice que la segunda osificación es endocondral, ¿qué me está diciendo? Endocondral, ¿qué significa? Endo. ¿Sí? ¿Dígalo? ¿Adentro de? Adentro de un cartílago. Quiere decir que primero se tiene que formar un cartílago previo y después se va a formar el hueso. ¿Sí? Dice, de las cuales se puede decir que la primera mencionada se da directamente del hueso, o sea, se forma directamente de uno el hueso, mientras que la otra se da a partir de un modelo previo de base de cartílago. Cuando somos bebés, primero se va a formar el molde del cartílago y después se va a empezar a osificar. Existe una combinación entre la composición y o formación y resorción. ¿Ves? Que no dice destrucción, dice resorción porque se vuelve a usar el calcio. De los huesos, la cual podemos llamar proceso de remodelación. Si yo pregunto, ¿qué es el proceso de remodelación ósea? Es la constante formación y resorción del hueso. Fíjense que se va remodelando, se construye, se destruye, se construye, se destruye. A eso se llama remodelación ósea. El cual existe a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, se puede presentar de manera más lenta en los huesos secundarios que en los primarios. ¿Cuáles creen ustedes que son los huesos primarios y cuáles los secundarios? Sí. ¿Por qué creen que tenemos dos tipos de huesos? ¿Se puede abrir la ventana? Sí, yo sé que no había mucho lío. Pregunta, ¿cada cuánto yo dije que se formaban todos los huesos de vuelta? Nuestros huesos están en proceso de remodelación ósea. Quiere decir que va a llegar un momento que mi hueso cambia por completo. Que no voy a tener más hueso con el que nací.
Cada 7 años. Cada 7 años nuestro cuerpo cambia en su totalidad, nuestro esqueleto por completo. O sea, tardan 7 años en remodelación ósea, en desaparecer todas las células y volver de vuelta con células nuevas. Los huesos primarios son aquellos con los que nacemos. O sea, yo nací bebé, tengo un hueso primario que ya está formado. ¿Cuál es el hueso secundario? Cuando ya pasaron 7 años de la remodelación ósea. Yo tengo 40, voy como con la 4ª remodelación ósea. Ustedes deben ir por la 3ª. Ya tienen huesos, todos ya tienen huesos secundarios. ¿Quién tiene huesos primarios? Los bebés, que son los primeros con los que nacen. El hueso primario va a tener remodelación ósea más rápida. Su formación de hueso va a ser más rápida porque son chiquititos. Ya a mi edad, yo tengo que empezar a consumir calcio porque mi remodelación, mi construcción y destrucción del hueso es más lenta. ¿Sí? En los huesos secundarios todo lo que es la osificación o absorción o destrucción es mucho más despacio lo que hacen los osteoblastos, mientras que los nenes es mucho más rápido. La osificación comienza desde la vida uterina, ya que en el embrión existe un precursor del esqueleto que está formado solamente por tejido cartilaginoso y harina. Ya desde bebé se forman los huesitos adentro de la panza, pero antes de que se forme el huesito dentro de la panza, ¿qué se forma? Como molde. Cartílago. O sea, el bebé, bien, cuando tengo 3 meses más o menos de embarazo, todos sus huesitos son todos cartílagos y después se empiezan a osificar. ¿Sí? A partir de las 6 semanas, o sea que mes y medio. Al mes y medio se empiezan a formar. Vamos a ver la primera osificación paso a paso y lo van a notar punteado. En buteo, en numerado, como quieran. ¿Profe, me decís Sí. la definición de osificación? La osificación es el proceso de formación del hueso. Acá está, científico, yo voy a hacer como la bajada criolla. Así que primero prestan atención y después yo dicto o les hago el punteo para que tengan apunte. ¿Sí? Osificación intramembranosa. Dijimos que era a partir de una membrana. Este tipo de osificación forma huesos flaquitos, huesos rápidos de formar. Forma huesos planos. ¿Cuáles huesos planos tenemos? Los del cráneo, frontal, temporal, occipital, costillas, el esternón, muy bien. Ese tipo de huesos tiene osificación intramembranosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la osificación va a partir o va a iniciar a partir de una membrana. Igual ahora tenemos la imagen del otro lado. A esa membrana se le llama tejido mesenquimatoso. Está acá. ¿Qué significa esto para que no se vuelvan locos? ¿Vieron las células progenitoras que le dan origen al hueso? ¿Se acuerdan que yo dije el conjunto de células forma tejido? Bueno, son un montón de células madres. Eso es tejido mesenquimatoso, un montón de células progenitoras juntas. Bien, primer punto. Se van a agrupar las células mesenquimatosas para transformarse en células osteoprogenitoras y consecuentemente en osteoblasto. Ya sabemos que de osteoprogenitora, osteoblasto, de osteoblasto, osteocito. Tengo el conjunto de progenitoras. Van a convertirse en osteoblasto. ¿Qué va a liberar el osteoblasto? Calcio, ¿no? El hidroxiapatita, el calcio, ¿qué más? Y las fibras de colágeno, ¿qué forman? El hueso. Matriz extracelular. Bien, los osteoblastos, acá lo dicen, segregan algunas sustancias como colágeno, matriz ósea, por los cuales queda rodeado. Lo mismo que dijimos. Ya sabemos que una vez que el osteoblasto liberó y formó todo el hueso, ¿en qué célula se va a convertir? Osteocito. El osteoblasto pasa a ser osteocito, formando lagunas y caniláculos, conexión entre célula y célula, entre ellos. Se depositan sales minerales, calcio para endurecer la matriz ósea, se sigue agregando calcio. Aparecen las trabéculas. ¿Qué eran las trabéculas? Los bracitos. No, esos son caniláculos. Ah, no, los agujeritos. Muy bien. Se empiezan a formar, en realidad, trabéculas. ¿Qué quiere decir? Se empiezan a ubicar estos osteocitos de manera que me queden
agujeritos en el medio, que forman el hueso esponjoso. Una vez que se formó el hueso esponjoso, yo necesito proteger. ¿Qué tipo de hueso va a venir después del hueso esponjoso? ¿Qué otro hueso hay? Compacto. Y finalmente el tejido que recubre por fuera el hueso, ¿cómo se llama? Periosteos. Fin. Vamos a verlo con una imagen. Tengo células madres que se empiezan a agrupar. Tengo un montón de progenitores. ¿Esto amarillo qué es? La matriz extracelular. O sea que ya liberó la fibra de colágeno, ya liberó la osteopatita. Esta célula que tiene bracitos, ¿cómo se llama ahora? ¿En vez de osteoblasto? Osteocito. Ya hay comunicación celular. Se empiezan a formar los agujeros. ¿Cómo se llaman los agujeros? Trabéculas. ¿Y a qué hueso pertenece? Hueso esponjoso. ¿Qué hueso va a formar después? El compacto. Bien. ¿Y finalmente qué tejido tengo? Listo. ¿Va de vuelta? ¿Todos apunten? Bien. Para saber la osificación tengo que saber muy bien qué hace cada célula. Así que antes de esto vamos a volver un poquito para atrás. Profe, esto está en el campo, ¿no? Está todo, sí. Vamos un poquito para atrás. Porque para saber la osificación, si no sé qué función cumple la célula, vamos a estar complicados. No anoten nada. Primera celular, ¿cómo se llama? Osteo. Bien. ¿Qué célula? ¿Un tipo de célula? Madre. Bien. ¿En qué célula se transforma? Osteoblasto. El osteoblasto, ¿qué va a liberar? Fibra de colágeno. Y calcio. Hidroxio. Porque calcio solo si no me queda flojo. Hidroxiapatita. ¿Qué esos dos componentes qué forman? La matriz extracelular. Listo. El osteoblasto, ¿en qué se convierte? Osteocito, que es la célula madura, final. Ese osteocito, ¿qué particularidad tiene? ¿Qué forma? Bracitos. ¿Cómo se llaman los bracitos? Caniláculos. Que me permite la comunicación entre... Listo, terminamos. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Tiene que formar distintos tipos de huesos. El primer hueso, el del medio, esponjoso, porque tiene agujeritos que se llaman trabéculas. Por fuera se forma el otro hueso que se llama... Y finalmente el tejido... Muy bien. Bien. Caniláculos. Bien, vamos a anotarlo. Punteo. Osificación intramembranosa. 1. Osificación intramembranosa. 1. Usted me va a hacer un favor después. Que se está grabando la clase. Sí. Me lo sube, después lo sube al grupo. Sí. Después, así me queda guardado. Pues ya. Así me queda guardado a mí último para repasarlo. ¿Vamos? Bien, 1. Vayan ayudándose ustedes también conmigo, si no, no tiene sentido que yo les dé todo. 1. Primera célula. Conjunto de células. Osteo. Célula madre. Osteo. Progenitoras. Entre paréntesis voy a poner tejido mesenquimatoso. Va de vuelta. 1. Célula madre, osteoprogenitora, entre paréntesis, tejido mesenquimatoso. Mesenquimatoso. Que sabemos que el tejido mesenquimatoso es el conjunto de células osteoprogenitoras o células madre. ¿Hasta ahí vamos bien? Si alguien no entiende, lo dice, por favor, porque es complicado. La primera célula era osteoprogenitora. Sí, osteoprogenitora, osteogénica también lo puedes encontrar. Y ese conjunto lo llamamos tejido mesenquimatoso. 2. ¿Qué célula viene ahora?
Osteoblasto. Muy bien, osteoblasto. Pongo osteoblasto, 2 puntos. Libera, ¿qué libera? Calcio. Hidroxiapatita y fibra de colágeno. Osteoblasto libera hidroxiapatita y fibras de colágeno. Y entre paréntesis pongo matriz extracelular. Va de vuelta. Osteoblasto, 2 puntos. Yo repito, no se preocupen. Osteoblasto, 2 puntos, libera hidroxiapatita y fibra de colágeno, que ya sabemos, uno me da dureza por una cuestión de lógica, colágeno me da flexibilidad, entre paréntesis a eso se le llama matriz extracelular. Si alguno quiere, póngase amarillo, no sé, para que se acuerde que es lo que le da el color. Extracelular. Recuerden, matriz extracelular porque está por fuera de la célula. Yo necesito que hagan ese trabajito del por qué todo, ¿sí? Del por qué esto es lo bueno, pero ¿por qué? Porque está fuera de la célula. Bueno, colágeno, si es colágeno, y bueno, tiene que ser flexible. Bueno, pero si es calcio, yo sé que el calcio es duro. Bueno, entonces lo que le da la dureza. Necesito que hagan en anatomía mucho ese trabajo del por qué, para que después van a ver que sale solo. Todo sale como muy rápido después, si hago ese trabajito. Si lo hago de memoria solo, a ver, de memoria necesitan. Fíjense que hay una banda de conceptos que no escucharon en su vida. Y es muy difícil cuando uno no lo puede anclar a algo que ya conoce. ¿Por qué? Porque si yo les digo ahora a ustedes ravioles, a todos rápidamente se les va a formar una imagen en la cabeza que se llama esquema mental, porque ya en su vida comieron ravioles, ¿sí? Ahora, yo vengo y le digo cefalópodos. Si yo no les hago una relación con algo o no logro que lo relacionen con algo, se fueron de acá, yo vengo la semana que viene y les digo, ¿qué palabra había dicho yo? Tema dado, tema olvidado. Digo yo siempre. Si lo aprenden de memoria. ¿Tiene memoria? Sí, tiene mucha memoria. Pero esa memoria necesito poder relacionarla con un porqué. Bien, ya sabemos el osteoblasto. ¿Qué célula venía después? Muy bien. ¿Y el osteocito qué forma? Bueno, esos bracitos los llamamos. Bien, el osteocito va a formar caniláculos, porque me van a poner en el examen bracitos y se va a armar. ¿Cómo es? Caniláculos. Caniláculos. Claro, no estaría mal. Dibujar las bordes. Pero bueno, me refiero que es como cuando en el examen me ponen rodilla. Subrayar las partes. Con la tapita de la no, o sea, rótula. Caniláculos. Culos. Eso sí se acuerda. Eso sí se acuerda, ¿eh? Casa de mis papás. Caniláculos. ¿Qué me van a permitir? La comunicación de célula y célula. Perfecto. Si quieren entre paréntesis, permite la comunicación entre célula y célula. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta el 50, 11:50. Ahí ven. ¿Listo? Bien, se terminó de formar todo eso. Siguiente punto. Las células se van a disponer de tal manera, lo digo rápido, después lo agrego. Las células se van a disponer de tal manera que van a formar las trabéculas, entre paréntesis, hueso esponjoso. Las células se van a disponer de tal manera que van a formar las trabéculas. Entre paréntesis, ¿qué pongo? Hueso esponjoso, agujeritos. ¿Sí? Porque ustedes saben que las trabéculas son esos agujeritos. Hueso esponjoso, las trabéculas, entre paréntesis, hueso esponjoso, coma, agujeritos. ¿Para qué me servía el hueso esponjoso? ¿Qué se formaba adentro? Muy bien. ¿Mediante qué proceso?
Muy bien, es el único que te aprendió la palabra. Hematopoiesis. Bien, bien, bien. Ya tenés sueño. Coma, agujeritos. Tengo el corazón. Siguiente punto. ¿Qué hueso se va a formar ahora para proteger? Ahí va. Siguiente punto, formación de hueso compacto. Y por último, muy bien, pelvis. Siempre todos los datos que les sirvan agréguense, pónganlo. Periósteo. Si quieren entre paréntesis, permite la inserción del músculo al hueso. Permite la inserción del músculo al hueso. ¿Mediante qué estructura se inserta el músculo al hueso? Tendones. Muy bien, bien. Permite la. Inserción del músculo al hueso. Cuando estudien, yo les sugiero, a ver, en esta materia, equipo de estudio es re importante. Podés estudiar de A2, de A3, de A4, de A5. El año pasado me pasó algo muy lindo con los primeros. Se juntaban con él y le decían, miércoles 10 de la noche hago un Zoom, decía uno. Y todos los que estaban en el PP se sumaban. Y un día me mandaron una foto y eran los 40 a las 10 de la noche en el Zoom, con las diapositivas, estudiando todos juntos. ¿Por qué digo que está bueno estudiar de A2 o de A3? Porque pueden hacer este ejercicio. Decir, permite la inserción del músculo al hueso. Y el otro te pregunta, ¿y mediante qué? Se lo acuerda. Sí, dale, mediante el tendón. Hacer este ida y vuelta, de poder relacionar. Sí, forma los caniláculos. Y el otro que se acuerda te pregunta, ¿y para qué eran los caniláculos? Permite la comunicación celular. Todo ese ejercicio de estudio en grupo es lo mejor que pueden hacer. Sí. Bueno, hoy fue el Zoom. Hacemos los huevos. Bien, hematopoiesis es el proceso de formación de la sangre. Recordá, esto no está de lado. H, E, M significan sangre. H, E, M significa sangre. Sí, dije que hematopoiesis es el proceso mediante el cual se va a formar la sangre dentro de los huesos esponjosos, que la H, la E y la M es un prefijo que significa sangre. Y habíamos hecho la analogía de, si yo tengo un hematoma, tengo un moretón, un cúmulo de sangre. Si yo tengo una hemorragia, tengo pérdida de sangre. Si yo me hago un hemograma, estoy haciendo un análisis de sangre. Todo era como cardio. Cardio significaba corazón. Miocardio, pericardio, endocardio, todo lo que sea cardio significa corazón. ¿Hasta ahí vamos? Hematopoiesis, proceso de formación de sangre. Bien, repaso antes de pasar a la otra. Rapidito, pero así, Primera célula. Célula madre. Célula madre, ¿se llama? Osteoprogenitora biogénica. Pasa a formar El osteoblasto. osteoblasto. El osteoblasto libera glirocepatita y bien, que forman la. Perfecto. ¿Qué otra célula se forma después? Osteocitos. Bien, ¿qué forma? Caniláculos que me permiten la Comunicación con otras células. bien, se acomodan de tal forma que forman las trabéculas. ¿Que forman parte de qué hueso? Esponjoso. Después, ¿qué hueso se forma? Compacto. Y por último, muy bien. Bueno, todos hacen el examen todos juntos. ¿Todos juntos? Yo ni tomé, profe. Bueno, a ver, parece, yo les juro que parece re difícil. Uno lo ve y dice, no, me voy a pegar más. Pero después, cuando va haciendo esta relación, sale solo. Sale. Hay canciones. Misma en contracción muscular, tenemos una canción que hace un grupo de médicos que se llaman los mitocondrios, explicando toda la contracción muscular. Vamos a ir a la otra, que es la más difícil. A ver, es más difícil porque es más larga, pero nada más. Escuchen y después anotan. Nadie anota nada. Me prestan atención.
En este caso, la osificación endocondral dijimos que sucedía dentro de un cartílago. Porque condral viene de condrocito, que es la célula que forma el cartílago. ¿Vemos? Ocurre a partir de las 6 semanas, en el bebé, en la panza. O sea que primero se va a formar un cartílago chiquitito con forma de hueso. Ese cartílago, yo voy a leer algo que les va a parecer difícil de entender, pero es una pavada cuando lo analiza. Hipertrofia los condrocitos en el tallo del molde hialino. Pues decís, algún rechazo, no entendí ninguna de las palabras específicas. Primero, tallo, hueso, tallo. ¿Qué sería raíz? Se habla, ¿no? Esto sería tallo, está hablando del medio del hueso. ¿Qué es una hipertrofia? Ruptura del... Una hipertrofia es cuando algo se rompe, se agranda y se termina rompiendo. ¿Qué es lo que pasa en los músculos de ustedes? Sí. Cuando uno crece el músculo es porque la fibra muscular se está Hipertrofiando. rompiendo. Que en realidad, si yo sé eso, ¿es natural estar todo trabado, ser muy musculoso? No. porque la atrofia, porque no te podés sacar la espalda. Eso iba a decir. ¿Cómo son los fisicoculturistas? Yo que dije, el esqueleto apendicular, ¿cuál era su principal función? Y cuando yo estoy haciendo hipertrofia, ¿qué le estoy cortando entonces? La movilidad. No es bueno todo el trabajo. Porque rompes la fibra muscular. Mismo, si rompo la fibra muscular y después esta para que crezca, tiene que cicatrizar. ¿Qué tengo que comer? Proteína. Muy bien, proteínas, porque tiene que cicatrizar y crecer. Pero no es bueno en realidad. Entonces no voy a hacer un producto. No tiene que ser. Se va al gimnasio. Claro, te hubiera avisado antes, mira, ahora ya está. Ahora ya está todo Entonces no voy a terminado. hacer el gimnasio. Si me puedo sacar la espalda después. Bien, volvemos. Acá todo tiene que ver con esto. Por eso no voy. Hipertrofia los condrocitos en el tallo del molde. Hipertrofia los condrocitos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasa al condrocito, a la célula del cartílago? ¿Qué le va a pasar? Crece. Se rompe, crece y se rompe. Es toda esa palabra y esa frase re difícil. Es que la célula del cartílago crece y se rompe. Uno se pone así, ¿no? Ese es mi trabajo. ¿Dónde? En el tallo, en el medio del cartílago. No, usted me tiene que decir si hipertrofia los condrocitos. Yo les hago la bajada criolla para que ustedes lo entiendan. El molde hialino. Hialino es de lo que está formado el cartílago. Entonces molde es el... Mientras vos me pongas que se hipertrofia los condrocitos del cartílago, vamos a la siguiente etapa. ¿Cómo que eso? Dice, la matriz cartilaginosa se hace más delgada. Es lógico. Si a mí se me está rompiendo el cartílago que tengo en el medio, ¿qué le va a pasar al cartílago? Se va a volver más finito. Porque se está rompiendo, se empieza a degradar, a disolver. Por eso dice, la matriz se hace más delgada. ¿Está? Seguimos en el medio. ¿Qué sucede después? Una vez que se hizo como delgada, empieza a llegar calcio. Empieza a llegar calcio a esta matriz que está más delgada. Lógico, tiene que reemplazar eso, ese cartílago que está desapareciendo lo tiene que empezar a reemplazar para formar el hueso. Cuando llega este calcio que empieza a reemplazar estas células que estaban en el medio más delgadas, las células se terminan muriendo. Muerte del condrocito. ¿Eso significa? O sea, de la muerte. La primera etapa es la muerte del condrocito. La primera etapa es el proceso de destrucción del cartílago para que se pueda formar el hueso. Siempre sobre el cartílago la primera etapa. Va de vuelta. Hipertrofia del condrocito. Crece y se rompe. Segundo, se adelgaza, se vuelve finita. Tercero, empieza a llegar calcio. Por la llegada del calcio, el condrocito murió. Muerte del condrocito. Pobrecito. ¿Estamos? Que ¿Qué pasa con condrocito? Siguiente etapa. Ya murió el condrocito. Necesitamos que haya otra cosa ahora. Y ya sabemos la segunda etapa. ¿Cuál es la primera célula que va a llegar por torrente sanguíneo? Osteoprogenitora. La osteoprogenitora se va a convertir en Osteoblasto. y va a formar
la matriz. Y después se va a formar el. Y después, ¿qué tipo de hueso va a formar? Y después del esponjoso. Y después. O sea que lo único que cambia es que me aparece una primera etapa. Vamos a verlo con una imagen para que sea más fácil. A ver, acá hay detalles que sí necesitan que presten atención. Recuerden, todavía no lo hacen nada, lo hacemos juntos. Miren, bebé, molde. Vamos a suponer que es un fémur. Ah, porque todos, esto no lo dije. La osificación endocondral ocurre en los huesos largos y en los huesos cortos. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con el irregular? Al ser irregular, va a tener en algunas partes osificación intramembranosa y en otra endocondral. Huesos largos y cortos. Vamos acá, bebé, cartílago. Si dice el tallo, ¿dónde va a ser? Acá, en el medio. ¿Sí? A eso se lo conoce como centro primario de osificación. Porque es el primer lugar donde se va a osificar. Acá en el medio. Miren acá. Se adelgaza, hipertrofia. Después se adelgaza, llega el calcio, muere el contracción. Murió, capo. Siguiente. Empiezan a llegar vasos sanguíneos. ¿Qué célula van a traer? Célula madre, que se llama. Después se va a convertir en. Bien, que va a liberar. La hepatita del calcio, que forman ¿qué? Colágeno. No, matriz extracelular. Matriz extracelular. Esa célula osteoblasto, ¿en qué célula se convierte? ¿Que tiene qué? Canícula. Caniláculos. ¿Para qué? Para conectarse con otra Para la célula. comunicación celular. ¿Qué tipo de hueso forma? Esponjoso, porque tiene agujeritos que se llaman trabéculas. ¿Por qué se forma dentro de las trabéculas? ¿Por qué proceso? Muy bien. ¿Qué hueso se va a formar luego? El compacto. Y por último, bien. Pero tengo un detalle más. Hay un pedacito más que sucede. ¿Qué es acá? ¿Se acuerdan que yo le dije que este era el centro primario de osificación? Una vez que se forma la diáfisis, la parte del medio, ocurre todo lo mismo, ¿pero dónde? En la epífisis. Va a pasar lo mismo. Hipertrofia, adelgaza, se calcifica, muere el condrocito. Llegan los vasos sanguíneos, osteoprogenitoria, osteoblasto, osteocito, hueso compacto, hueso esponjoso, hueso compacto, pero acá me voy a detener un minuto. Ya no tengo periostio. Acá queda parte del hueso que no se osifica. Y esa parte del hueso que no osifica me forma dos estructuras. ¿Cómo se llamaba el cartílago que estaba en la metáfisis? Cartílago de. Cuando un niño tenga que crecer una vez que nació y empieza a crecer de altura, acá se va a empezar a agregar cartílago para que empiece a crecer. Este es el cartílago de crecimiento. ¿Ves que es parte del hueso que no se termina de osificar? Y acá arriba, ¿cómo se llama este cartílago medio acá? Articular, que es el cartílago que me evita el roce entre Y amortigua. tenéis que querer no contrario si va a ser más difícil. O sea, que la tenga que explicar. Cartílago Articular. ¿Sí? Hago crecimiento. Hago un repasito así rapidito y después lo notamos. Bien. Cartílago previo, endocondral. El cartílago en el tallo, en el medio. Centro primario de osificación. Primer lugar donde se osifica. Hipertrofia del condrocito. Crece y empieza a romperse. Segundo, se adelgaza la matriz. Se vuelve más delgada. Empieza a llegar calcio. Ese calcio termina matando los condrocitos. Muerte del condrocito. Segunda etapa. Llegan los vasos sanguíneos que traen la sangre, que traen las células. Primera célula, osteoprogenitora. Segunda célula, osteoblasto. El osteoblasto va a formar la matriz extracelular. En los hepatitas, fibra de colágeno. Una vez que se forma el osteoblasto, se forma el osteocito, que tiene caniláculos que permite la comunicación celular. Lo siguiente que va a suceder es que se forma el tipo de hueso esponjoso,
que tiene agujeritos, que se llaman trabéculas, que esos agujeritos tienen la sangre, médula roja. Y por último, hueso compacto, periósteo, en el medio. Después sucede lo mismo en las epífisis, en los extremos, pero con una pequeña variación. En las epífisis se llama centro de osificación secundario. Lo mismo, hipertrofia, se adelgaza, llega al calcio, muere el condrocito. Siguiente, llega a la sangre y trae osteoprogenitoras, que se convierte en osteoblasto, que se convierte en osteocito, forma el hueso esponjoso con las trabéculas, forma parte del hueso compacto y ahí me quedo. No viene el periósteo. ¿Por qué? Porque me queda cartílago sin osificar. El cartílago de abajo va a estar en la metáfisis y se llama cartílago de crecimiento. Me va a permitir el crecimiento longitudinal. Y el cartílago de arriba se llama cartílago articular y me evita el roce entre hueso y hueso. ¿Sí? ¿Alguien hay alguna parte que no entendió? Bien, vamos a anotarlo. Y después lo hacemos juntos. Ustedes lo hacen solos. Ya me lo dicen. Recuerden que yo les dije, esta materia es muy correlativa. Dentro de la misma materia, lo que yo estoy hablando ahora, osificación, huesos largos. Si yo no sé los huesos, si yo no sé cómo se osifican, ya en la osificación estoy complicadísima. Si yo no sé qué función cumple cada una de las células que vimos primero, osificación no la paso por casualidad. O sea, toda la materia, dentro de la misma materia, es muy correlativa. Y es una materia que tiene mucho vocabulario, mucha memoria. Entonces, la estudio una semana antes. El otro día leí con un chico de cuarto, les dije que han sido muy buenos. En realidad, que vengan a charlar un rato con ustedes. Me pasó de estos chicos de cuarto que en primero les costó muchísimo, fueron al recuperatorio de todo. O sea, les costó mucho. Y los tuve después en segundo. Ya me conocían, ya se veían la dinámica de laburo, la dinámica de trabajo, sabían cómo estudiar, desde dónde estudiar y desde qué momento empezar a estudiar. Y en segundo año promocionaron todo. Se sacaron, en segundo año tienen 6 exámenes conmigo. De cada sistema tiene un examen. Estaban pesados según. Y promocionaron todos los exámenes con 9, 10. Para mí era un orgullo porque el primero era un desastre. Y en segundo la rompieron y es más difícil segundo. Como segundo tiene mucha base de primero, nada. Y después en tercero ni hablar. Son excelentes alumnos. Pero, ya les digo, hubo un recontraproceso de aprender a estudiar, de entender cómo se estudian estas materias, de no asustarse. Porque muchas veces pasa acá, o me pasa con alumnos acá, que no entendieron algo el primer día o lo que sea, listo, chao, se frustraron con la materia. Primero que ya me empiezan a odiar y ya se frustran con la materia y no quieren hacer más nada. Y estos pibes fueron al laboratorio, desaprobaron, me preguntaban, miraban videos, me dicen, sí, yo miro videos, pero no entiendo, les mandaba audio, en los recuperatorios aprobaron y después hicieron una evolución recontra zarpada y empezaron a promocionar, se empezó a ir recontra bien, porque no sé, y le pusieron ganas. Así que por más que desaprueben o les cueste, pónganle que te juro que sale. Gracias a nosotros. ¡Una! ¿Lo hacemos a detalle? Sí. Niño. Claro, por eso pongo el vocabulario entre paréntesis el criollo. Bien. Igual antes de hacer esto, voy a encontrar el aire porque había. Se hipertrofian los condrocitos. Se hipertrofian los condrocitos. Hipertrofia. Los Condrocitos. Entre paréntesis, crecen y se rompen las células del cartílago. Se hipertrofian los condrocitos, entre paréntesis, crecen y se rompen
las células del cartílago. Dos. Se adelgaza el cartílago. Entre paréntesis se vuelve más fino. Tres, llega calcio. Llega calcio. 4, muere el condrocito. 4. Muere el condrocito. Las lucecitas. ¿Pero no llevaba sangre? Después. Al costadito de esas 4 etapas hagan una llave. Hagan una llave al costadito donde quieran, así que reúna los 4 puntos que le dimos. Pongan primera etapa. Y pongan centro de osificación primaria. De osificación primaria. ¿Dónde era el centro de osificación primaria? En el tallo que se llama diáfisis. Gente, empiecen a venir estudiados porque les va a costar. Primaria. Empiecen a venir leídos, lo de la clase anterior. Está todo en el PowerPoint, está subido en el canal. 5. Osificación primaria. En la diáfisis, en medio. 5. Llega sangre. ¿Con qué célula? Madre llamada. Muy bien. 5. Llega sangre con células osteogénicas o osteoprogenitoras, como quieran. Llega sangre con células osteogénicas o osteoprogenitoras. Entre paréntesis, célula madre, si quieren. 6. Ya murieron en la primera etapa. Profe, ¿cómo te paso una hora de video? Oh, después vemos si carga, si lo hacemos al drive. Después vemos. 7, ¿no? 6. 6. El osteocito, la osteoprogenitora se convierte en osteoblasto y forma la matriz extracelular. Yo lo digo entero, después lo voy diciendo despacito, para armar la idea en mi cabeza. Después yo lo vuelvo a repetir despacito. El osteocito se convierte en osteoblasto y libera la matriz extracelular. Ay, cualquiera. Perdón, va de vuelta. La osteoprogenitora. Tachen ahí. Perdón. Eso es porque me interrumpieron. La osteoprogenitora se convierte en osteoblasto la osteoprogenitora se convierte en osteoblasto que libera la matriz extracelular en osteoblasto. Este ya lo tendría que hacer solo, lo repetimos 20 veces, es la misma la red. La osteoprogenitora se convierte en osteoblasto que libera matriz extracelular, entre paréntesis, fibra de colágeno
e hidroxiapatita. La osteoprogenitora se convierte en osteoblasto que libera la matriz extracelular, entre paréntesis, fibras de colágeno, hidroxiapatita. Se convierte en osteocitos. 7. Se convierte en osteocitos que forman caniláculos para la comunicación celular. Se convierte en osteocitos que forman caniláculos para la comunicación celular. Comunicación celular. Sí, yo lo puse yo. ¿Vas a hacer un link? Porque hago una intro de esa. Esa buena, no subió a YouTube. Se forma el hueso esponjoso. No, primero la trae. Bueno, sí, lo mismo. Ahí va a poner entre paréntesis, agujeritos, trabajos. Sí. 8. Sí, 8. Se forma el hueso esponjoso, entre paréntesis, agujeritos, trabéculas. Es lo mismo de antes. Trabéculas. Entre paréntesis, trabéculas, agujeritos, se forma la sangre, lo que quieran ustedes, que necesiten agregarle para entender. Entre paréntesis, trabéculas, agujeritos, sangre. Menos retención. Sí. 7. Se forma el hueso compacto. 9. Se forma el hueso compacto. 10. Se forma el periósteo. Estamos en el medio. Se forma el hueso compacto. Dale, pues este proyector, ¿no? 10. Periósteo. Se forma periósteo. Ahí corto. ¿El 10? El 10 se forma el periósteo. A toda esta segunda etapa hacen una llave, ponen segunda etapa y pongan diáfisis si quieren para saber qué ocurre en el medio, en la primera etapa, en el medio. Segunda etapa, diáfisis pongan para que sepan qué ocurre en el tallo. Seguimos. Aclaración, 2 puntos. Tienen que llegar a la terminar ahora. 3 minutos. Aclaración, así lo voy rápido. Aclaración, 2 puntos. Una vez que se formó el hueso en el tallo, entre paréntesis, diáfisis, una vez que se formó el hueso en el tallo, entre paréntesis, diáfisis, ocurre la osificación, en el centro secundario. Entre paréntesis, epífisis. Exactamente.
No. A diferencia de la osificación primaria, parte del hueso queda sin osificar. A diferencia de la osificación primaria, parte del hueso queda sin osificar. Dando lugar al cartílago de crecimiento y al cartílago articular. Dando lugar al cartílago de crecimiento y al cartílago articular. No, a mi edad ya está osificado el de crecimiento. Hasta los 24 años tarde. De crecimiento y articular. Escuchen antes que se vayan 2 minutos. Semana que viene voy a hacer lo que yo llamo los 15 minutos de la muerte.